Vamos a iniciar este culto, ¿verdad?, de esta tarde, noche, con una oración. Quisiéramos también incluir las oraciones que están por parte del Ministerio de Oración que nuestra hermana Paulina Soria mandó ya al grupo de la Iglesia Bautista Emanuel. Dice: orar por las familias que han perdido a sus familiares en la pandemia, por la familia Arciniega y la familia Castillo que han tenido pérdidas recientes. Orar por el niño Emiliano que se encuentra enfermo, es alumno de nuestra hermana Marisela García, lo operaron esta semana, y un alumno también de la hermana Marisela García fue llamado a la presencia de nuestro Dios. Ahora esperemos que ya el niño estaba en silla de ruedas, que ya esté ya corriendo en el paraíso. Orar por la hermana Judith Ramírez, que mejore sus síntomas y tenga plena recuperación. Orar por nuestros amados hermanos Rodríguez, ¿verdad?, por su salud. Un abrazo desde aquí, mis hermanos. Orar por las hermanas que han tenido cirugía recientemente, la hermana Marta Mosqueda y la hermana Raquel Ledesma, para que pronto tengan completa mejoría. La familia de unos familiares de nuestra hermana Esther, la familia de Oscar Mayorga de Mexicali, ¿verdad?, esta persona falleció. Y el hermano Baldomero, cuñado de la hermana Esther García, ya se encuentra mejor. Y también por Mireya Reyes, Lara de Tijuana, su sobrina, está en recuperación. Agradecen sus oraciones. Entonces, mis hermanos, hagamos oración. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por la bendición que nos das de podernos reunir ante tu palabra, Señor, como iglesia, para proclamar tu nombre con nuestro hermano Misraim. Y Padre y Señor nuestro, te rogamos por todas estas peticiones que ponemos delante de ti. Igualmente rogarte por la predicación de tu palabra de esta noche, que sea de bendición y que alguien, Padre Señor nuestro, pueda llegar a tus pies. Te rogamos, Padre Señor nuestro, por nuestra ciudad y por los enfermos y por los necesitados, por nuestros hermanos Rodríguez. En Cristo Jesús te damos gracias y todo lo ponemos en tus benditos pies. Amén. Igualmente, mis hermanos, vamos a leer en nuestras Biblias, en Hechos 22, vamos a leer juntos del 6 al 11. Y mis hermanos, en lo que usted busca, Hechos 22, del 6 al 11, permítame recordarles que el próximo domingo no va a ser presencial el culto, va a ser por la virtualidad, por indicaciones y atendiendo a, ¿verdad?, las reglas que ha marcado el gobierno estatal. Entonces, mis hermanos, no podemos ser más de 10 en el templo, ¿verdad? Entonces, apóyennos a la distancia, ¿verdad?, y tendremos que organizar todo esto de una manera diferente. Igualmente, mis hermanos, la hermana Ruth Salais y nuestro hermano Héctor David les mandan un caluroso saludo y abrazo y nos recuerdan que nos tienen en sus oraciones, ¿verdad?, igual como nosotros los tenemos a ellos. Leamos, mis hermanos, Hechos 22, del 6 al 11. La palabra de nuestro Dios dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Mis hermanos, cantemos para pasar a la meditación de esta noche con nuestro hermano Pastor Misraim. Cantemos el himno 357, Abre mis ojos a la luz. Himno 357 del himnario bautista. Amén. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad
y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu Consolador. Abre mis oídos a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar. Dame tu gracia para rescatar al más perdido pecador. La mies es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Dame tu gracia para triunfar y hazme la lucha vencedor. Sé tú mi escondedero fiel y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu Consolador. Escuchemos la palabra de nuestro Dios con nuestro hermano Misraim. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Una vez más, es un placer y una bendición poder estar con ustedes para meditar, para escudriñar las escrituras de la palabra de nuestro Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, un mensaje al que he titulado Dios transforma a uno para transformar a muchos. Dios transforma a uno para transformar a muchos. Ahora ese uno puede ser tú, ese uno puedo ser yo. De hecho, podríamos decir, ese uno que ha sido transformado, tengo que ser yo. Si el Señor me ha transformado, pues debo ser usado por Él para transformar la vida de otros. La verdad, hermanos, es que tenemos que entender que hay un propósito en nuestra transformación. Hemos sido transformados para ser usados para transformar a otros. ¿Sí? Hemos sido transformados para transformar a otros. Somos usados para eso. Pero no solamente hemos sido transformados, y esa es la segunda cosa que quiero ver, estamos siendo transformados. Sí, hemos sido transformados, pero al mismo tiempo estamos siendo transformados día a día para ser usados para transformar la vida de otros. Somos esos agentes de transformación que el Señor ha moldeado a su imagen y semejanza, pero aún lo sigue haciendo. Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros para cambiarnos, pero el propósito de Dios no es solo cambiarnos, o no termina solo cuando nosotros somos transformados. El propósito de Dios continúa en la medida en que nosotros somos transformados y estamos siendo instrumentos para transformar la vida de otros. Así que cuando nosotros decimos, el Señor me transformó, el Señor me cambió, qué bueno, gloria a Dios, todo está bien en mi vida, creo que faltaría revisar un poco acerca del plan de Dios para mí, el plan de Dios para mi vida, el plan de Dios
en su totalidad en donde quiere que esté yo ahora. Dios transforma, cambia al no creyente para que se convierta en un discípulo y para que Él le siga y para que Él le sirva. Como lo dice su palabra, nosotros que en otro tiempo no éramos de su pueblo, pero que ahora somos pueblo, que no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Se dan cuenta esta transformación? Pero esa transformación tiene que ver con algo que no era, pero que ahora sí es. Pero más adelante vamos a ver con algo que ya es, pero que tiene que seguir siendo, o que tiene que ser ahora este agente de transformación. Cuando vemos en Hechos capítulo 9 la transformación maravillosa del apóstol Pablo, ¿cómo se llamaba antes? Saulo, y ahora es Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia. Vamos a leer un momento en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, lo puedes ver ahí. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hubo una transformación. Nosotros podemos leer este pasaje, muchas veces lo conocemos, pero el Señor lo transformó de andar lejos de su camino, ahora a vivir de manera diferente. Un hombre que tenía convicciones religiosas, un hombre que perseguía a la iglesia, y que cuando él iba a Damasco y se encuentra con Jesús, ¿sabes? Él cambió su manera de vivir. Él ya no iba ahora a Damasco, ya no fue a Damasco. Él cambió su manera de hablar, él cambió su manera de pensar, él cambió todo, porque el Señor fue el que transformó su vida. Ahora, ¿cuántos hemos experimentado esto que vivió el mismo apóstol Pablo en nuestras vidas? ¿Cuántas veces lo hemos visto o lo hemos pensado, lo hemos recordado? Mira lo que dice el versículo 20 de Hechos. Después de que el apóstol Pablo ha sido transformado, mira lo que sucede. Versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué hacía Pablo? Después de que él conoció a Cristo, después de que se encontró con el Señor Jesús en el camino, ¿qué hacía Pablo? Predicaba a Cristo. ¿Recuerdas lo que hacía antes? Arrastraba a los cristianos a la cárcel, consentía en la muerte de Esteban. Era un hombre que iba en camino opuesto, pero dice que cuando él viene a Cristo, el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Recuerda, somos transformados para ser usados para transformar a otros. De Saulo a Pablo. ¿Cómo te transformó el Señor a ti? ¿Cómo te cambió la manera de vivir? ¿Cómo cambió tu destino? ¿Y cómo cambió todo en tu vida? Mira lo que dice el versículo 21. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, o sea, escuchaban a Pablo predicar a Cristo, dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, y hay una pregunta. Y esta pregunta solo la hacen aquellos que están mirando algo que ha sido cambiado, algo que ha sido transformado. La pregunta es: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre?
Y a esto ha venido acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. En otras palabras, no lo podían creer. Había sido un cambio tal que decían, esto me hace dudar. Este era el que asolaba y ahora está predicando a Cristo. Y les hacía dudar de tal forma que ellos pensaban, no, Él está fingiendo. Y está fingiendo para estar entre nosotros, y cuando menos nos demos cuenta, Él va a saltar sobre nosotros y nos va a llevar arrastrados a la cárcel. Pero estaban mirando un cambio. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén? Y esto puede perturbarnos. De hecho, cuando comenzabas posiblemente, o tú estás iniciando en el Evangelio, tienes poco tiempo, o tienes un año o menos, o tienes mucho tiempo, y recuerdas que esto puede perturbarte o te perturbaba, y era, ya no quieren juntarse conmigo, dudan de mí, dudan que si he sido transformado, dudan que si he sido cambiado. Pero mira la actitud del apóstol Pablo, tanto así lo había cambiado el Señor. Dice el versículo 22, pero Saulo, ¿qué hacía? Mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. La pregunta es, ¿cómo los confundía? Dice, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué hermoso ver a una vida transformada, una vida de persecución, ahora en una vida de predicación. Una vida de violencia, ahora en una vida en la que intentaba demostrarles que Cristo había venido, porque cuando dice que demostraba que Jesús era el Cristo, es porque los judíos estaban esperando al Mesías. Pero cuando vino Jesús, no creían que Él era el Mesías. No creían que Jesús había venido para sanar las heridas, para predicar el evangelio de salvación, esas buenas noticias. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo, sí, Él es el Cristo, Él es el Mesías. La transformación que el Señor hace tiene un propósito, y es para que otros puedan conocer. ¿A dónde predicaba el apóstol Pablo? Dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo, ¿en dónde? En las sinagogas. Las sinagogas era su gente, era como su casa. Las sinagogas era aquel lugar donde la gente lo conocía a Él. Dios te ha transformado para que te esfuerces, como dice aquí, te esfuerces en mostrarle al mundo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo vino para perdonar, para sanar, y esto lo hizo posible a través de su muerte en la cruz del Calvario. Si te ha salvado a ti, si te ha alcanzado a ti, es para que tú puedas ser un instrumento en sus manos para alcanzar a otro, como el apóstol Pablo lo era. De hecho, el apóstol Pablo fue un instrumento tremendo y alcanzó no solamente a su alrededor, sino que aún tuvo que ir más allá, a lugares más lejanos. Podemos encontrar escritura inspirada por él en esas cartas que conocemos como las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Que no ha leído Romanos, una carta que nos siembra y nos lleva a entender la gracia de Dios, que nos lleva a entender que nosotros fuimos redimidos del pecado, que nos lleva a entender el gran amor de Dios, que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y es este mismo apóstol Pablo que ha llegado hasta alcanzar generaciones y más generaciones. ¿A cuántas personas alcanzó Dios usando al apóstol Pablo? Tal vez tú, como aquel hombre llamado Martín Lutero, que leyó, mas el justo por la fe vivirá, y lo entendió de una manera muy clara, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Yo te quisiera preguntar, ¿quién te compartió el evangelio? ¿Quién te habló a ti de Cristo? ¿A quién usó el Señor para transformar tu vida?
¿A quién usó el Señor? Y la otra pregunta es, ¿cómo te va a usar a ti el Señor para alcanzar a otros? ¿A quién alcanzará el Señor por medio de un instrumento como tú? La segunda parte de este mensaje es la siguiente. Dios no solo te transformó, sino que aún te sigue transformando para alcanzar a otros. No solo ya te transformó y terminó, sino que aún te sigue transformando cada día, cada momento para alcanzar a otros. Porque sabes, muchas veces nosotros venimos a Cristo y solo permanecemos allí. Dios quiere seguir transformándote. Hay un hecho en 2 capítulos. El capítulo 9, nosotros vemos la transformación de Pablo, ¿verdad? Iba camino a Damasco, una luz resplandeciente, cayó en tierra, quedó ciego. El Señor se mostró a él diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero en el capítulo 10 miramos la transformación de un hombre llamado Pedro. Pero cuando vemos la transformación de Pedro, yo les pregunto, ¿Pedro fue transformado ahí en ese capítulo 10 que nos narra esta historia? Pues sí. ¿Pero qué no Pedro había sido ya transformado antes? ¿Que Pedro no era un pescador y el Señor le dijo: sígueme? ¿Que Pedro no era de los 12 que están contados, que estuvieron con él, y no solamente de los 12, sino de los más cercanos, de los 3 que estuvieron con el Señor Jesús? Sí, Pedro era de los 12, Pedro era de los 120, de los 5,000 y los demás. Pero sabes, aun cuando él había sido transformado, él necesitaba ser transformado, seguir siendo transformado. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios transforma nuestras vidas para que nosotros seamos un agente transformador. Dios transforma al que va lejos de Él. Dios transforma a aquel que no le conoce, para que le conozca, para que no era pueblo, para que sea pueblo. Pero Dios quiere seguirte transformando a ti. Nosotros no somos una obra terminada. Aún no ha terminado con nosotros. Su obra, Él ya la terminó. La obra de Cristo en la cruz, ya no hay más que hacer. A través de esa obra nos ha transformado, pero Él quiere seguir transformando nuestra mente, nuestro corazón. Quiere cambiarnos, porque muchas veces nosotros nos quedamos solamente entendiendo cosas que más tarde el Señor quiere hacer que las entendamos mejor. Solamente quiero mencionar, Pedro, lo vemos allá en Hechos 2, como un hombre que predicó y 3,000 se convirtieron. Lo vemos sanando allá juntamente con Juan, aquel hombre que estaba en la puerta La Hermosa. Lo vemos a Pedro haciendo muchas cosas, sanando a ese paralítico. ¿Cuánto tiempo caminó Pedro con Cristo? Sin embargo, había cosas que Pedro necesitaba entender. Dios quiere seguirnos transformando. Dios quiere seguirte transformando. En este capítulo 10 de Hechos vemos una tremenda transformación de Pedro. Quiero invitarte a que lo leas con calma en tu casa, pero quiero llevarte al versículo 34 y versículo 35. Si lo puedes leer conmigo, dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Se pueden imaginar al apóstol Pedro con esta tremenda declaración? Y menciono, ¿no había caminado con Jesús 3 años? ¿No había visto las maravillas de su maestro? Él mismo había predicado y habían llegado muchos, miles, a ser parte de la iglesia y se habían bautizado. Y llega un momento en que él hace esta declaración: en verdad, y la frase, la palabra que usa es: en verdad comprendo, en verdad comprendo. Ahora entiendo. Yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo.
Dios no hace acepción de personas. Él, como judío, había vivido mucho tiempo pensando que la salvación solo era para los judíos, solo era para ellos. Él había estado en un cuadro donde no había salido. Pero cuando algo nos muestra la palabra del Señor que se sale de nuestro cuadro, muchas veces lo ignoramos, muchas veces no queremos. El Evangelio no había llegado a otras personas porque él había estado en un cuadro de conformidad. Eran sus ideas, eran sus deseos, era su cultura posiblemente, eran sus costumbres. Pero llegado un momento, él dijo: comprendo que Dios no hace acepción de personas. Quiero que veamos el capítulo 11, ¿sí? Y que miremos ahí. Muchas veces creemos que ya no hay nada que podamos aprender. Una de las cosas que detiene a la iglesia es creer que ya no hay nada que pueda aprender. Ya llevo tantos años en el Evangelio, ¿qué me pueden enseñar? Yo he sido maestro de escuela dominical, yo he escuchado tantas predicaciones, de hecho he predicado. No, yo he asistido a tantas conferencias y creemos que no hay nada. Pero veamos, de hecho el problema que encontramos en Hechos capítulo 11 es no por algo que Pedro dijo, sino por algo que Pedro hizo. Veamos, vamos a leer rápidamente unos versículos solamente para terminar con esta aplicación. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Los gentiles también habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Ahora, ¿por qué estaban discutiendo con él? ¿Cuál era el problema que encontraban en Pedro? ¿Qué es lo que Pedro había hecho que a ellos les parecía una locura? Que de hecho Pedro compartía la misma idea con ellos. La pregunta es: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Si eran incircuncisos es porque no habían practicado la circuncisión. Y entonces ellos no podían ser parte del pueblo, porque para ser parte del pueblo había que circuncidarse. Si no lo hacían, entonces no. ¿Por qué entraste? ¿Pedro sabía esto? La verdad es que Pedro no lo había comprendido. A Pedro le costó trabajo. El Señor se le presenta en una visión, y donde bajan todo tipo de animales, y él dice: no, yo no puedo comer eso porque nada inmundo ha entrado a mi boca. Y el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo he hecho, no lo llames inmundo. Así que cuando le están reclamando por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, y le están diciendo: no debías haber relacionado con estas personas. Pero luego sigue diciendo: y has comido con ellos. No solamente fuiste a su casa, sino que comiste con ellos. Dos cosas para los judíos muy íntimas. Una era el visitar a alguien. La segunda era comer con alguien. Y estas dos son como en escalerita: el abrir tu casa a alguien, pero luego el pasarlo a tu mesa y sentarlo significaba comunión, significaba estar en el mismo sentir. Y él dice: no puedes estar haciendo eso, Pedro. Pero me encanta como Pedro, dice el versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Y ahí menciona: estaba yo en la ciudad de Jope orando. Y es bueno eso, porque él estaba orando. Y cuando nosotros oramos, el Señor nos muestra, nos guía para caminar con firmeza. Vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos y terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y es lo que les mencionaba hace un momento. Pedro dice en el versículo 8: no, porque ninguna cosa inmunda, ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca.
Entonces la voz le respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y dice que así se hizo 3 veces. 3 veces. Dice en los versículos 14: Él te hablará palabras por las cuales serás salvos tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces, dice Pedro, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y vean a la conclusión que Pedro ha llegado. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, me encanta este versículo. ¿Por qué? Porque Pedro ha sido transformado y Pedro viene y comparte. De hecho, ellos vienen y pelean con él, discuten con él, pero cuando él empieza a contarles, ¿saben? No se me ocurrió a mí, no fue una idea mía. Dios me mostró que el amor de Él es para todos. Y vean lo que sucede. Entonces, oídas estas cosas, verso 18, callaron. Pero no solamente callaron, porque cuando una persona es transformada, cambiada, desde lo interior de su ser, cumple el propósito por el cual ha sido creado. ¿Y sabes para qué fuimos creados? Para disfrutar de Dios, para glorificarle a Él y disfrutar de Él para siempre. Callaron, dice, y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento de vida. Dios transforma a uno para transformar a muchos. Si Dios se ha transformado a ti, es para que otros sean también transformados. Pedro lo entendió. Aunque él ya había sido transformado y cambiado, había algo que él necesitaba entender, y fue Dios mismo quien trató con él para decirle: las cosas, Pedro, no son como tú crees. Hay cosas que nos detienen, hermanos. Hay cosas que nos limitan. Hay cosas que de pronto nosotros no queremos entender. Pero el Señor está hablando. No es que se le ocurrió a Pedro, no es que Pedro empezó a planificar cómo podría extenderse, no. Fue el mismo Dios que, aun en contra de su voluntad, le llevó para mostrarle que Él tenía un propósito grande. Déjame decirte, cuando una iglesia es transformada, es porque comenzó la transformación en uno, y ese uno puede ser tú. Ese uno puede ser tú. Cuando una iglesia es transformada, esta iglesia comienza a ver de manera diferente. Comienza a mirar de manera diferente. Cuando una iglesia es transformada, esta iglesia comienza a ampliar su visión. A ampliar su visión, porque entiende la palabra de Dios. Y cuando una iglesia es transformada, comienza a ver muchos campos de oportunidad en donde antes solamente veía obstáculos. Comienza a ver campos de oportunidad. Dios transforma a uno para transformar a muchos. Dios te transformó de las tinieblas a su luz admirable, pero ahora quiere seguir transformándote para transformar a los que están a tu alrededor, a aquellos que necesitan mirar también como Dios te ha mostrado a ti. Podrías iniciar un ministerio en las calles, podrías iniciar un ministerio con algún grupo indígena dentro de la ciudad, podrías comenzar un comedor dentro de las instalaciones de la iglesia, o tal vez un comedor en tu casa. Podrías comenzar a ir y visitar un centro de rehabilitación, o podrías comenzar a abrir lugares públicos como plazas o tal vez parques, abrir allí centros de estudio bíblico. Yo no sé qué te esté mostrando el Señor, pero Él quiere transformarte a ti para transformar a muchos. Oramos. Señor, gracias porque nos has transformado y porque ahora, Señor, podemos entender que hay un propósito. No debemos callar.
Yo no puedo cerrarme y decir, ya no hay nada que pueda aprender, ya llevo muchos años, ya conozco mucha Biblia o ya conozco muchas cosas. Tal vez hoy el Señor te está mostrando algo más, te está completando y Él está deseando con todo su corazón que quites todos aquellos obstáculos que te detienen. El Señor quiere transformar a aquellos que están a tu alrededor también. Señor, nos ponemos en tus manos, guíanos con tu Espíritu Santo, queremos ser útiles para ti. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Esperemos que Dios haya tocado su corazón con el mensaje de esta noche. Si tiene algún comentario, igualmente si usted no conoce a nuestro Dios y quiere dejar algún comentario, puede hacerlo en la caja de comentarios. Dios le bendiga y le guarde. Hay que cuidarnos. Hagamos oración para despedirnos. Gracias te damos, Padre Señor nuestro, por tu palabra expuesta. Gracias te damos por el mensaje dado. Te rogamos, Padre Señor nuestro, que haga en nuestros corazones y en nuestro entendimiento, Señor, la obra que tú tienes para cada uno de nosotros, según tu bendita voluntad. Sé con aquellos que están en necesidad y en enfermedad. Te rogamos por tu pueblo y te rogamos, Padre Señor nuestro, especialmente por nuestra iglesia. Y te rogamos por aquellos que no te conocen y han de venir a tus pies, Señor, por medio del trabajo de tus hijos. En Cristo Jesús nos ponemos en tus benditas manos, sabiendo que sin ti nada somos. Amén. Dios le bendiga y le guarde.